justificación y por la necesidad más bien de los mismos vecinos que se van instalando, van construyendo su media agua, van agrandándola y se van generando ahí zona urbana, Julio, con el tiempo. Claro. Bueno, nos vamos a tomar contacto en este momento con el presidente Gabriel Boric, quien está justamente con Pancho Sanfurgo. Están ahí en la zona de Curicó, está también con el alcalde Javier Muñoz. ¿Podemos hablar directamente con el presidente? Sí, ¿cómo están? Estamos nosotros ya aquí con el presidente Gabriel Boric, que está una mañana agitada, varios días agitados, viene llegando ayer por la madrugada, se tiene que ir luego a San Fernando, sabemos que tiene muchas cosas que hacer, acaba de surgir una emergencia, le agradecemos el tiempo que nos da el presidente y alcalde. Una situación compleja, ya se vivió hace poco más de un mes y se vuelve a repetir. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo más actual? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, en primer lugar estamos acá en Curicó con el alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Tuvimos una noche muy difícil en Curicó con varios sectores evacuados en donde cayó más lluvia que la de que caía hace, no sé, quizás 40 años. Ayer estuvimos en Romeral y nos decían que se desbordaron esteros que no se desbordaban hace 40 años. Por lo tanto estamos antes en Linares, en sectores, conversando con gente en los albergues y lo que ustedes estaban diciendo en el estudio, alcancé a escuchar algo, Monse, respecto de las construcciones en loteos irregulares. Efectivamente es un problema al que hay que ponerle coto, porque los ríos han demostrado tener memoria y recuperan su cauce, y por lo tanto hay sectores en donde sencillamente no se puede construir y ahí hay que poner mucha más fiscalización. Estas son cuestiones que vienen de hace mucho tiempo y sin lugar a dudas vamos a tener que hacer un cambio en la política habitacional y el ordenamiento territorial ahí, porque estas afectaciones, este tipo de fenómenos los vamos a ver con cada vez más frecuencia. En este momento lo prioritario es atender la emergencia, salvar vidas humanas. Tuvimos desgraciadamente un tercer fallecido durante la noche del día, durante la madrugada, y estamos preocupados de salvar vidas, y después vamos a ver, por cierto, todo lo material y lo productivo, en donde estuvimos conversando ayer, bueno, con la gobernadora, con el alcalde, con los mismos vecinos, cómo recuperar la producción de guindo, los sectores apícolas, los sectores agrícolas, ganaderos, porque recordemos que el Maule es el granero de Chile, de acá muchos nos alimentamos, y por lo tanto es tremendamente importante que logremos parar al Maule, ahora atender la emergencia. En eso estamos con todos los equipos desplegados en terreno y vamos a seguir en esa misma línea, y después vamos a tener un plan fuerte de reconstrucción en la que ya estamos trabajando de lleno. Es que, ¿en qué medida de verdad? Porque muchas veces se dice que el gobierno tiene un plan fuerte. El Estado hoy día tiene los recursos, el músculo y la capacidad de llegar con la ayuda que se necesita, luego de evaluar los costos, pero la verdad es que es cosa de ver. Acá hay una cantidad de inversión urbana que se va a tener que hacer para recuperar, inversión agrícola. Hay cultivos que se perdieron enteros. Entonces, cuando uno dice que el Estado va a llegar, el Estado, la verdad, hoy día tiene la capacidad finalmente de responder a esta emergencia luego que esta termine. El Estado, en conjunto con la sociedad civil organizada y en conjunto con el sector privado, tenemos el deber de estar a la altura. Yo hoy día me impongo el deber de llegar. Eso va a significar también revisar prioridades, cambiar presupuesto, hacer ajustes en otras partes que van a ser dolorosos para algunos sectores, pero acá tenemos puentes que se han caído, tenemos cosechas que se han perdido completamente, tenemos casas que van a quedar totalmente anegadas, y por lo tanto en ese proceso de reconstrucción implica cambiar prioridades, y el gobierno tiene que tener la flexibilidad y la cintura para poder moverse en esto, y por sobre todo tener mucha empatía con la gente. Acá es importante que todos entiendan sí que tenemos que priorizar. Ayer me decía mucha gente, por ejemplo, que había visto afectada su segunda vivienda, que cómo era posible que el Estado no me la quisiera reconstruir inmediatamente. Yo le decía, mira, tenemos que priorizar en este momento a la gente que ha perdido su único lugar donde habitar, y por lo tanto no se puede hacer todo a la vez. Acá no venimos a vender humo, hay que ser muy responsable. Por eso es muy buena tu pregunta, Monse. El Estado efectivamente tiene restricciones presupuestarias, acá hay que actuar con mucha responsabilidad, pero no me cabe ninguna duda que también en estos momentos emerge una suerte de espíritu de unidad nacional que facilita que no nos quedemos en la pelea chica y nos pongamos todos detrás de un mismo objetivo. Así que yo por lo menos voy a estar centrado y moviendo todo el músculo del Estado para que avancemos en esa dirección. Uno de los problemas que ustedes mencionaban, lo mencionaba Pancho Sanfurgo recién, es que acá estamos viendo en muchos casos una doble afectación, lluvia sobre lluvia. Hace 7 semanas fueron también unas lluvias muy fuertes. Eso significó que los terrenos no tuvieran la capacidad de absorción que tradicionalmente tienen, y hay muchas familias que han sido 2 veces afectadas, y para ello se va a necesitar un plan, y hay que pensar fuera de la caja
compleja también. O sea, vamos a requerir también el apoyo de seguramente el sector privado. Ayer estuve revisando, por ejemplo, las cuentas de la luz en el sector de Linares y habían cuestiones que eran realmente impresionantes, cuentas de la luz que era un desborde total, y ahí vamos a tener que pensar como en lo que estamos, en una emergencia, como también fue, por lo menos para la zona del Maule, como fue el COVID. Hay que pensar, yo creo que con esa lógica, porque acá está muy, muy golpeada la región. Presidente, a lo mejor unas semanas más va a seguir lloviendo, va a llover de nuevo, a lo mejor va a haber una ola de calor, a lo mejor va a haber incendios, un terremoto, Chile país de catástrofe. ¿Cuándo, de una vez por todas, vamos a tener una institucionalidad que esté a la altura, que esté al nivel? Nos falta, hay que sentarse con todos los sectores, una política de Estado para tener una buena institucionalidad ahí, ¿o usted está conforme con la que hay? Después, perdón, se le cayó el audífono al alcalde. Estoy con el alcalde por si acaso, por si quieren hacer alguna pregunta después específica de Curicó. Pero respondiendo a la pregunta, después del terremoto del 2010, en particular, hubo un aprendizaje del Estado que yo creo que fue muy importante, y de hecho se cambió la institucionalidad. Hoy día estamos hablando de un servicio que es Senapred, que es el que reemplazó a la ONEMI, y yo les puedo decir que lo que hoy día, evidentemente, cuando uno ve una catástrofe de estas magnitudes, con la cantidad de lluvia que hemos tenido, es difícil pensar en los contrafactuales, pero la verdad es que si hemos tenido tan pocos fallecidos es justamente porque las alertas SAE han funcionado, porque hay una cultura cívica, porque los funcionarios de Carabineros y el Ejército han estado en las evacuaciones, porque todos los servicios públicos de la Gobernación y las delegaciones presidenciales han estado desplegadas en terreno. El alcalde acá y las municipalidades, uno lo puede ver en Romeral, en Linares, en Curepo, en casi prácticamente todos los lugares, no han dormido. Por lo tanto, la institucionalidad, yo diría que está dando en las condiciones humanas lo máximo que puede. Sin lugar a dudas, siempre va a haber cosas que mejorar. Nosotros el año pasado aumentamos significativamente el presupuesto, por ejemplo, de CONAF para poder enfrentar los incendios, y ahora hemos fortalecido en particular al MOP para la recuperación de caminos, la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y el Servicio de Vialidad, que funciona directamente. Ahora lo veíamos, por ejemplo, en el sector de Zapallar, acá en Curicó, para poder sacar el cauce de un río de Guayquimillo que se desbordó completamente. Así que la institucionalidad ha mejorado respecto a lo que teníamos antes. Si no hubiese actuado la institucionalidad, la situación hoy día sería peor, pero sin lugar a dudas siempre van a haber espacios de mejora, y eso tendremos que analizarlo una vez con más calma pasada la catástrofe. Ahora, como tú decías, Chile es un país de catástrofe. Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de afectación producto del cambio climático. Entonces, ¿por qué no hacer algo mejor? De los 16 factores de afectación que tiene el cambio climático, según los organismos internacionales, 12 golpean a Chile, entre la sequía, presidente, perdón que lo interrumpe, entre otros. Así presidente, que esto es un tema que va a estar presente. Perdón que lo interrumpa. Hace solo unos días nos informaba aquí nuestro meteorólogo, ¿sabes?, que quizás vamos a tener el verano con más calor de la historia. Pueden venir incendios, etcétera. O sea, como usted está diciendo, somos un país que estamos expuestos a catástrofes. Desde ya en materia sísmica, todo. Entonces, tenemos que tener una institucionalidad más robusta, más importante aún que otros países. Entonces, ahí es donde uno dice, porque vemos descoordinaciones, porque a pesar de que hay institucionalidad como usted, en Chile tenemos un gobernador y un delegado presidencial, por ejemplo. Una dualidad hoy día que es inaceptable ya a esta altura. No, ahí discrepo, son roles distintos, y de hecho ayer estuvimos tanto, por ejemplo, en el Maule, estuvimos con el delegado Aquebeque y con la gobernadora Cristina Bravo, que están trabajando codo a codo, cada uno desde sus diversas funciones, desplegados, entregando recursos. En este caso, yo diría que eso ha sido más bien un apoyo que un problema. Evidentemente, en estos momentos, mira, siempre cuando hay espacio de mejora, el Estado tiene que estar disponible para mejorar, y los gobiernos tienen que poner todo de sí para hacerlo. Acá conversábamos ayer, por ejemplo, con parlamentarios y con agricultores de la zona, la necesidad quizás de hacer embalses. ¿Tú sabes cuánto se demora hacer un embalse? Está desde el periodo de la presidenta Bachelet 1. Por toda la permisología, y ha pasado Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y recién ahora se va a poder sacar adelante, no porque yo sea particularmente mago, sino porque se demoró 16 años. Entonces ahí el ministro Grau tiene la tarea de mejorar todo el sistema de permisología para poder adelantar y mejorar las inversiones. El Estado tiene que mejorar, yo diría que lo ha estado haciendo. Tenemos un avance sustantivo respecto a lo que fue, cómo se enfrentó la catástrofe del terremoto del 2010.
Los invito a que vean, por ejemplo, el caso de Turquía, con el tremendo terremoto que tuvieron la vez pasada, hace pocos meses, y las dificultades de reaccionar, y cómo está reaccionando el Estado chileno. Pero siempre va a faltar, en este caso siempre hay gente que está afectada, y acá es importante que todos los funcionarios públicos seamos lo más empáticos. Hay que ser muy empáticos. Se caían los edificios en Turquía por corrupción. Sí, obvio. Construían, los tomaban presos a los empresarios en el aeropuerto para que no se fueran de Turquía. Bueno, acá vemos que parece que también hay un poco de eso, y rescato sus palabras al inicio, ¿no? Después que pase todo, ayudar a las personas, todo. Igual alguien tiene que poner el cascabel al gato, dónde se construye, cómo se construye, de dónde salen los permisos. ¿No es cierto? Creo que va a ser muy importante, sobre todo en la región del Maule, donde parece que se le ha ganado espacio, ¿no es cierto?, a los ríos. Totalmente de acuerdo, y ahí lo conversábamos recién con el alcalde, con Javier Muñoz, en donde él tuvo que destituir a un director de obras municipales justamente por, entre otras cosas, entrega de permisos que hoy día en sectores que se están inundando. Entonces ahí hay una que venía de hace mucho antes, ahí hay una práctica que está muy asentada, en donde hay gente que le venden loteos por 10 millones, 20 millones de pesos, y que se terminan instalando en la ribera del río donde no se debiera poder construir, y no ha habido la fiscalización necesaria, que no les quepa duda que en eso le vamos a hincar mucho el diente. Y acá también necesitamos la comprensión de las personas. Hay esteros de río en donde no se puede construir. Los ríos tienen memoria y lo han demostrado una vez más en Chile. Por lo tanto, el riesgo es demasiado grande, y ahí los planes de ordenamiento territorial tienen que cambiar. Presidente, el Estado de por sí, permisología, no permisología, es lento. Finalmente usted lo decía, claro, es lento construir un embalse porque hay una cantidad de permisos medioambientales, hay un montón de factores. Por un lado se quiere rapidez en la respuesta, pero por otro lado también para resguardar el medio ambiente, las comunidades, etcétera, los proyectos se demoran años. Altos estándares. Entonces aquí hay una contradicción vital de su mismo sector también, que es el que siempre ha puesto el tema de los permisos, el tema medioambiental, el tema de las comunidades, y eso muchas veces hace más lenta la construcción. Entonces hoy día, ¿cómo se va a enfrentar el gobierno también a la urgencia y la necesidad de restituir puentes, de hacer caminos nuevos, tanto a la lentitud que tiene el Estado de por sí, como a la cantidad de cortapisas que hay en la reglamentación chilena hoy día? Sí, son cosas en dos dimensiones distintas. Una son las obras de emergencia y mitigación y reparación. Por ejemplo, en el puente, en uno de los puentes que se cayó ayer en el sector de Pejerrey, en Linares. Ese puente tenemos que repararlo a la brevedad. Yo le encargué a la ministra que dispusiéramos de todos los puentes mecanos que estén a disposición para poder levantarlos tal como hicimos en el Alto Biobío, y eso tiene que ser ya directamente con vialidad. En estas cosas no hay que pedir tanto permiso, hay que hacer, porque necesitamos retomar la conectividad con las personas y se requiere ejecutividad y criterio. En los temas de infraestructura de más de largo plazo, infraestructura más compleja, más grande, por cierto que tenemos que lograr equilibrar la magnitud de la obra con el impacto que esta tiene. Ahora, el ministro Grau, ministro de Economía, tiene a su cargo una reforma importante en materia de permisos que va a permitir centralizar y crear una suerte de lo que vamos a llamar ventanilla única para todos los servicios, y poder hacer de manera más eficiente y racional, que no sea permiso sobre permiso, muchas veces cuestiones en que nos estamos pisando la cola y que se sobreponen, y bajar de manera significativa los tiempos para estas inversiones. Eso lo hemos conversado además con los gremios empresariales, lo hemos conversado además con los parlamentarios, algo que tiene amplio acuerdo. Es muy difícil de hacer porque requiere mover un músculo que está un poco atrofiado, pero lo vamos a sacar adelante, lo vamos a lograr sacar adelante. Presidente, hay mucha gente que lo está pasando mal ahora en las regiones que usted decretó zona de catástrofe. ¿Algunas palabras para esas personas, algunas palabras para la gente del centro sur, ¿no es cierto?, que está en sus casas y que a veces se siente abandonada porque está ahí poniendo su saco de arena para poder que no le entre el agua a la casa, presidente? Solo decirle, yo estuve antes de ayer en Ñuble, ayer en Linares, en Romeral, hoy día en Curicó, partimos ahora a San Fernando.
estamos con todos los equipos desplegados y que sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros y hacer lo imposible, como lo ha hecho el alcalde, sin dormir 24/7, para poder salir adelante de esta situación. Sabemos que hay gente que ha sido golpeada 2 veces. Acá es importante que todos los funcionarios públicos, que muchos también han sido golpeados, que acá nos miremos a los ojos, entendamos que hay gente sufriendo, que lo está pasando mal. Acá hay una afectación emocional también muy grande, hay pérdidas de cosas que son invaluables, que no se miden en plata, las fotografías, los recuerdos, el lugar donde jugabas donde niño, y por lo tanto en todas esas cosas tenemos que también tener una comprensión que va más allá sencillamente de hacer un ticket en la libreta y decir listo, ya te hice la ficha, chao. Hay que sintámonos más como parte de una misma comunidad. Y nosotros, por lo menos desde el Estado y la instrucción que yo le he dado a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, delegados, etcétera, es que tenemos que trabajar con esa actitud, con la máxima velocidad, con el máximo sentido de urgencia, el poder conversar hoy día con el alcalde, con Javier Muñoz, el poder conversar con albergados, el poder conversar con diferentes personas, agricultores que lo están pasando mal, te da un sentido de urgencia distinto que si esto uno lo viviera desde la moneda y te mandaran un informe impreso. Estamos acá en terreno con la gente, viendo las afectaciones que tienen, y sabemos que la emergencia es muy grande. Acá no se va a solucionar todo de la noche a la mañana, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para poder ayudar a todos quienes lo necesiten, y eso implica, por cierto, reacomodar las prioridades y poner todos los recursos a disposición de quienes están sufriendo hoy día. Presidente, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Sabemos que se tiene que ir entonces a seguir haciendo este recorrido en terreno, así que le agradecemos muchísimo. Gracias por el contacto. Vamos a ir con el alcalde ahora a sectores bien afectados acá de Curicó. Así que y después partimos a la 6ª región, o sea, a la región de O'Higgins, perdón. Nos vemos, mucha fuerza. Gracias por comunicar. Chao, chao. Gracias. Ahí está Pancho. Seguimos nosotros con Dani Muñoz.